Nos levantamos a una sola voz por nuestro... Nos levantamos a una sola voz por nuestro... Nos levantamos a una sola voz por nuestro... Nos levantamos a una sola... Muy buenas tardes con todos los que ya están conectados en esta hora. Saludos para los que están en la transmisión en vivo. Somos la Federación de Estudiantes Cristianos del Perú y nos sentimos muy contentos de que ya estén conectándose. Saludos para todos los estudiantes, para los líderes de las diferentes casas de estudio que en esta hora se conectan a nuestro evento, nuestro conjunto de foros que estamos realizando durante todo este mes sobre el tema en defensa de la verdad. Hemos tocado el primer día, el miércoles anterior de la semana pasada, un enfoque teológico acerca del marxismo. Pudimos ver a través de la palabra de Dios y comparar el marxismo a la luz de las Escrituras y definitivamente cómo estas son totalmente distintas. El día de hoy tenemos un tema también enfocado al socialismo y los cristianos. Ese es el tema de hoy, así que está pues usted invitado, ¿no? Para que pueda estar al tanto de esa transmisión, puede compartirla con otras personas, etiquetar a sus amigos, comentarnos, porque también va a haber un tiempo de preguntas, así que los invitamos a compartir la transmisión, a estar activos, porque realmente este tema va a estar sumamente importante. Si eres cristiano o no lo eres, de todas maneras, algo vas a aprender el día de hoy, así que estate siempre ahí conectado en esta sintonía. Vamos a darle también pase y saludar a nuestro hermano Manuel Abarte, quien va a estar presentando también a nuestro invitado el día de hoy. Gracias, Álvaro. Dios les bendiga a todos. Buenas tardes. Bienvenidos a este foro, la segunda fecha, y tenemos el gusto de contar con el doctor César Vidal. Él es historiador, periodista, escritor, teólogo, y bueno, y entre su gran, digamos, currículum, tiene libros muy importantes como Un mundo que cambia, Más que un rabino, y también tenemos El legado de la reforma, ¿no? Y también Apóstol para las Naciones. Así que el doctor tiene de verdad una biografía, un currículum muy amplio, pero sobre todo mucho conocimiento para compartir con nosotros. Él es español, radica en Estados Unidos, y le damos la bienvenida, doctor Vidal. Muchas gracias por acompañarnos. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Doctor, hoy ya nos trae a esta reunión un tema que es complicado. El Perú está viviendo una etapa muy dura en estas elecciones. Tenemos dos opciones que no son, digamos, las esperadas por la mayoría de la población, pero hay una de ellas que está muy cercana al comunismo, ¿no? Al socialismo del siglo XXI. Y en el pueblo cristiano surgen muchas preguntas, ¿no? Entre ellas, la relación del socialismo y el cristianismo, ¿no? Entonces, quería que nos ponga un poco en escena y nos comente si el socialismo, para empezar, es lo mismo que el comunismo, ¿no? Porque mucha gente lo relaciona, dice, yo no soy comunista, yo soy socialista, y es como una suerte de escudo, de defensa, ¿no? Porque el comunismo como que está muy estigmatizado. ¿Son lo mismo? ¿Uno viene del otro? Cuéntenos un poquito de eso. Bueno, vamos a ver, la diferencia entre socialismo y comunismo prácticamente
hasta la Primera Guerra Mundial no existe. Es decir, los partidos socialistas son partidos de carácter marxista, creen en que la propiedad de los medios de producción tiene que estar en manos del Estado y buscan finalmente llegar a una sociedad que fuera una sociedad comunista mediante un periodo intermedio que es el de la dictadura del proletariado. Y eso sucede tanto con partidos socialistas como después cuando aparezcan partidos que sean específicamente comunistas, hasta tal punto que, por ejemplo, el famoso manifiesto comunista de Marx y Engels del año 1849 pues es asumido por los partidos socialistas. El cambio se produce sobre todo en torno a la Primera Guerra Mundial, poco antes o poco después, cuando hay partidos que siguen siendo partidos socialistas y que sin embargo consideran que pueden llegar hacia el socialismo por medios democráticos y no revolucionarios. Cuando en Rusia se produce en octubre de 1917 una revolución encabezada por el Partido Socialdemócrata Obrero Ruso, que es el nombre oficial de los bolcheviques, de lo que luego sería el Partido Comunista, pues efectivamente eso provoca una escisión dentro del movimiento socialista entre los que deciden que la vía revolucionaria es una vía totalmente viable y puede producirse en muy poco tiempo y acaban en una internacional que es la Internacional Comunista, y otros partidos que por el contrario siguen en la Internacional Socialista, de los cuales algunos aspiran a la dictadura del proletariado, como es el caso de los partidos socialistas en Hispanoamérica o en España, y otros partidos van a ir evolucionando, sobre todo ya después de la Segunda Guerra Mundial, hacia visiones socialdemócratas, es decir, visiones en las que la política podría ser una política, si se quiere, de izquierdas, una política que busca la redistribución de la riqueza, que pretende consagrar determinados movimientos sociales, pero que no busca la dictadura. Y, por supuesto, si uno escuchara a un socialdemócrata alemán o a un socialdemócrata sueco diciendo que él no es comunista, pues estaría diciendo la verdad, porque incluso es posible que sienta bastante horror ante el comunismo. El gran problema en el caso de Hispanoamérica es que en Hispanoamérica esa socialdemocracia no se ha producido. La política socialdemócrata en muchos casos ha ido de la mano de un populismo de derechas y realmente la izquierda es una izquierda muy cercana al comunismo. Prácticamente se podría decir que el cambio se produce en el Foro de Sao Paulo, cuando ante el colapso de la Unión Soviética la izquierda decide que no va a llegar al poder por las armas. Pero claro, eso se produce ya en las estribaciones del siglo XX, en el final del siglo XX, inicios del siglo XXI. Y aún así, aun renunciando a las armas para conquistar el poder, en algunos países pues derivan dictaduras, como es el caso de Bolivia, como es el caso de Nicaragua o como es el caso de Venezuela. De manera que yo diría que, bueno, si alguien dice que es socialista y no es comunista, puede ser verdad, pero en el caso de Hispanoamérica esa diferencia es extraordinariamente tenue, e incluso cuando se ha insistido en abandonar la conquista del poder por la violencia como patrocina el comunismo, no necesariamente ha dado lugar a regímenes democráticos, sino a veces a dictaduras como la venezolana, como la boliviana o como la nicaragüense. Y extrapolando un poco el tema a la cosmovisión cristiana, ¿usted cree que es posible, por ejemplo, decir soy social cristiano en Latinoamérica? ¿Es posible decir eso? ¿O en realidad el socialismo está separado, digamos, diametralmente del cristianismo? Vamos a ver, hay partidos que se definen como socialcristianos y son partidos muy conservadores. El Partido Socialcristiano de Baviera, que lleva gobernando Baviera décadas, a veces en coalición con otros partidos, es un partido situado muy a la derecha. O sea, quiero decir, es un partido católico muy a la derecha y se define como socialcristiano. O sea, el nombre como tal no dice mucho. Yo diría que al final lo que acaba definiendo a un partido como socialista y que hace que plantee dificultades muy serias
Primero es la visión de una sociedad fracturada por la lucha de clases. Es decir, un partido que en principio divide la sociedad en buenos y malos, y además de una manera crítica, porque no en base a los individuos, sino en base a clases, a segmentos sociales, ya plantea problemas muy serios porque es un partido que va a fracturar la sociedad y la puede fracturar de una manera muy violenta. En segundo lugar, hay otro problema muy serio, que es el asedio a la propiedad privada. La propiedad privada es un derecho fundamental que aparece muy claramente en las escrituras, pero que siempre ha estado en el objetivo de los partidos socialistas. Es interesante ver que en el manifiesto comunista de Marx y Engels, donde hablan de un asalto encarnizado sobre la propiedad privada, bueno, no dicen que de la noche a la mañana van a dejar a la gente sin propiedad, sino que hablan de que esa propiedad privada puede ir desapareciendo mediante las subidas de impuestos, mediante impuestos muy altos a la transmisión de herencias, etcétera, etcétera, de tal manera que al final pues acaben convirtiendo a buena parte de la sociedad, especialmente a las clases medias, en clases pobres. Y en ese sentido, para mí es algo que resulta muy difícil de compatibilizar con el cristianismo, como también es muy difícil de compatibilizar con el cristianismo toda una idea de desprecio por la vida o de desprecio por la familia o de control, por ejemplo, de los medios de comunicación, que implica el final de la libertad de expresión. Yo creo que esos aspectos hacen que sea muy, muy difícil casar una cosmovisión socialista y una política socialista con una cosmovisión cristiana. Ahora, existen muchos eufemismos, doctor, por ejemplo, el tema de la solidaridad, ¿no? De la justicia social, ¿no? Es una fórmula muy utilizada en los discursos populistas de estos partidos socialistas latinoamericanos. La justicia social es un término que podría adecuarse a una cosmovisión cristiana, o la justicia social que se busca a través del socialismo, del comunismo, es una estructura eminentemente humana, ¿no? Que no tiene nada que ver con el evangelio. Vamos a ver, es que hay enormes diferencias. Por ejemplo, si nosotros fuéramos a una definición de una justicia, de una administración de justicia que actúa justamente, la definición que nos daría Deuteronomio es que no favorecerás al pobre porque es pobre ni al rico porque es rico. Es decir, la justicia es una justicia que es imparcial y que no se va a doblegar ni por la influencia del poderoso, ni tampoco porque de pronto considere que hay que favorecer, aunque sea injustamente, a aquel que es más menesteroso o que está en una situación de mayor debilidad. En el caso de la política de izquierdas, es obvio que la justicia tiene que inclinarse hacia uno de los lados, aunque a veces el inclinarse hacia ese lado no sea necesariamente justo, y de alguna manera la misma idea de una justicia de clase es algo que choca frontalmente con la idea de justicia que aparece en la Biblia. En la Biblia, insisto, la justicia es imparcial. La orden que se da a los jueces es que no van a favorecer al grande porque es grande, ni tampoco al pequeño, al pobre porque es pobre, sino que van a actuar con justicia y equidad, y eso choca con el concepto de justicia popular, que a veces se denomina justicia social, pero el hecho de que se denomine justicia social no quiere decir que sea justicia. A veces lo que es una injusticia que se descarga sobre la sociedad. Si además en el curso de esas políticas, por ejemplo, se golpea a determinadas clases sociales para favorecer a otras, a veces por intereses electoralistas, a veces por intereses políticos, pues no cabe la menor duda de que se está perpetrando una inmensa injusticia. Cuando uno se dedica a despojar a unos supuestamente para nivelar lo que pasa con otros, pues evidentemente no estamos ante una situación de justicia social, lo que estamos es ante una situación sistemática de injusticia social. Doctor, como ustedes saben, hay una gran tendencia actual que es el libertarismo, ¿no? Las personas que abogan por el no Estado, ¿no? La reducción del Estado a su mínima expresión. Y en ese sentido ellos califican, por ejemplo, que los impuestos son un sinónimo de robo, ¿no? Es un robo. ¿Usted qué piensa al respecto? ¿Cree
que los impuestos hasta cierto punto son necesarios. ¿Qué podríamos hablar desde el punto de vista bíblico de ello? ¿No? Porque ciertamente muchos libertarios y muchos conservadores actualmente confluyen en ciertos aspectos, ¿no? Pero deberíamos hacer algunas diferencias ahí, por ejemplo. Vamos a ver, yo creo que los impuestos muchas veces son un robo. Y además, no solamente es que son un robo, es que el marxismo lo concibió como un robo. Es decir, a Marx, con el que se puede estar o no de acuerdo, pero que no era una mente de tercera categoría, y a Engels les pareció muy claro que efectivamente los impuestos crecientes eran una manera de robar a determinadas clases y de debilitarlas y de esclavizarlas. O sea, eso estaría visto con enorme claridad incluso desde una perspectiva marxista, aunque a mí la experiencia me dice que la inmensa mayoría de los marxistas no han leído jamás a Marx, pero esa es otra cuestión aparte. Ahora, hay varios aspectos dentro de la Biblia en cuanto a los impuestos que yo creo que deben de llamar a reflexión. Por ejemplo, cuando el pueblo de Israel insta a Samuel para que Samuel les unja un rey, y Samuel, la idea de que Israel tenga un rey como las naciones, le parece que es una idea nefasta. Una de los inconvenientes que Samuel señala a tener un rey como las naciones es que van a pagar impuestos como las naciones. Es decir, que de pronto hay un producto del propio trabajo, un producto de las propias acciones, etcétera, que lo va a acabar absorbiendo el aparato del Estado, lo cual es muy significativo. Y hay otro aspecto que a mí me parece tremendamente importante, y es que en el pueblo de Israel, para satisfacer las necesidades de culto, para satisfacer la existencia de gente que no tenía unos ingresos propios por razón de su ocupación como sacerdotes, para satisfacer aquellas personas que estaban en una situación de destitución social, el impuesto no pasaba del 10%. Y además se abonaba trianualmente, lo cual es muy importante. Es decir, era un impuesto en especies que afectaba a lo que eran las ocupaciones del campo, y que además se daba la circunstancia de que un año se dedicaba al templo, un año se dedicaba a los levitas y otro año, a los levitas y a gente necesitada como huérfanos, viudas, etcétera, y en otro año hasta la persona lo gastaba en sí mismo para que fuera consciente de hasta qué punto le debía todo a Dios, pero ese año había un 10% que debía de gastarlo en sí mismo, disfrutarlo en sí mismo. Bueno, pues con una presión fiscal que era del 90% durante 2 años, de un 10% durante 2 años, del 0% en el tercer año, y que finalmente al cabo de 2 ciclos de 3 años, en el año séptimo, como no se trabajaba la tierra, no había que entregar diezmo. Bueno, se mire como se mire, la presión fiscal en el antiguo Israel era muchísimo más baja que incluso en los países que tienen impuestos más bajos ahora, ¿no? Y hay otro elemento tremendamente importante que ha sido verdad en algunos países hasta no hace tanto tiempo, que ha sido la tasa plana de impuestos. Es decir, no había unos impuestos crecientes. En Israel de pronto una persona no pagaba el 40, el 50, el 70% de sus ingresos. La tasa era la misma para todo el mundo. Lo que pasa que según lo que una persona produjera, esa tasa podía ser más o ser menos. Ese impuesto, por ejemplo, es el que se mantuvo en Estados Unidos hasta el siglo XX. Y hubo que realizar una enmienda de la Constitución para que de pronto los impuestos variaran según los ingresos de cada persona, e incluso entonces había una sentencia del Tribunal Supremo de Estados Unidos diciendo que eso era un grave error porque iba a dividir a la sociedad. Y no todo el mundo iba a tener el mismo tratamiento, sino que iba a haber gente que iba a tener una carga muy superior a la de otras personas. De manera que, primero, yo creo que los impuestos son indispensables porque hay que pagar a la policía, a los jueces, incluso a determinados servicios sociales, y hay que construir carreteras y aeropuertos.
pero creo que en términos teológicos la idea de unos impuestos progresivos, crecientes, etcétera, plantea inmensos problemas, por no decir total imposibilidad, y en términos meramente económicos los impuestos elevados son un desastre. O sea, sabemos el porcentaje de desempleo que aumenta en cada país por cada medio punto de impuestos que subimos. Y de hecho la subida de impuestos, aunque se presente como una medida social, tiene una víctima directa desde el principio, que es la creación de empleo. Cuanto más altos son los impuestos, más empleo destruimos. Y a veces, encima de que destruimos el empleo creativo, utilizamos el dinero de los impuestos para crear un empleo que no crea riqueza, como pueden ser, por ejemplo, los funcionarios. Doctor, hay un tema muy interesante y hay un concepto bíblico que debería ser aclarado, el cual dice que Dios pone y quita reyes, ¿no? Y esto es un llamado que a veces cierto sector hace a la inacción política de la iglesia, ¿no? Es decir, que nos quedemos tranquilos, que Dios va a poner y va a quitar reyes. ¿Cómo podemos interpretar esto de manera correcta, ¿no? Porque digamos que es la excusa para no involucrarnos y que suceda lo que tenga que suceder, la cuestión que ya no es con nosotros, ¿no? Es culpa de los demás. ¿Usted qué nos puede decir al respecto? Vamos a ver, yo creo que ese texto que aparece en Daniel 2 es Daniel el que, ante una acción de despotismo de Nabucodonosor II, que está dispuesto a degollar a todos los que no le cuenten cuál ha sido su sueño que ha olvidado y encima se lo interpreten, y entonces los hechiceros, brujos, caldeos, etcétera, de la corte, de pronto dicen, vamos a llamar a ese chico exiliado que hay aquí que se llama Daniel, a ver si nos saca del aprieto, porque si no vamos a salir con los pies por delante de la corte. Y Daniel efectivamente ora y el Señor le revela el sueño y la interpretación. Daniel hace una afirmación que yo creo que es absolutamente indiscutible, y es que Dios es el que en un momento determinado quita y pone reyes, y Dios es el que cambia las épocas y las eras. Eso es indiscutible. Pero al mismo tiempo hay que considerar otro aspecto, que es lo que Jesús dice en el capítulo 5 de Mateo, cuando señala que somos la sal de la tierra, no una sal más, y la luz del mundo, no una marca más de luz, y que cuando la sal no cumple su tarea de sal, que es la de evitar que efectivamente el mundo se corrompa, como la sal en la época de Jesús tenía como función evitar que la carne se corrompiera, pues evidentemente cuando la sal no cumple con su función, viene la gente del mundo y no nos da una palmadita en la espalda pensando que somos muy buenos chicos y muy ilustrados y muy liberales, sino que nos tira al suelo y nos pisotea. De lo cual a mí me ha tocado ver a lo largo de mi vida más de un ejemplo muy lamentable. Entonces, yo creo que nuestro primer llamamiento es ser la sal de la tierra y la luz del mundo, lo cual implica que efectivamente en ocasiones se puede producir un choque con la acción de la sociedad en la que vivimos, y al mismo tiempo tenemos que ver esto de una manera que no nos desanimemos si, por ejemplo, la sociedad no escucha nuestro llamamiento, o si la sociedad no se arrepiente, o si la sociedad decide ir por su mal camino, porque nuestra misión es la de ser la sal de la tierra y la luz del mundo, no la de pretender que vamos a arreglar el mundo, que en última instancia el mundo verá si responde a ese llamamiento profético de buscadme y viviréis, o por el contrario, el mundo decide que no lo sigue y va a recibir el juicio de Dios. Y dentro de ese juicio de Dios, pues por supuesto, Dios es el que pone y quita reyes. El ser humano puede pensar que los procesos históricos los está protagonizando él, pero realmente quien tiene las riendas de la historia es precisamente Dios. Y determinados momentos en que uno dice, pero bueno, ¿cómo una sociedad ha decidido lanzarse en esa dirección? ¿Cómo puede estar actuando de esa manera? ¿Cómo puede cerrar los oídos y los ojos a un mensaje de conversión? Pues la respuesta sería, pues precisamente, cuando una sociedad en un momento determinado decide cerrar los ojos y los oídos al llamamiento a la conversión, pues Dios va dejando
que esa sociedad continúe su camino hasta que llega un momento en que ejecuta juicio sobre ella. Y en vez de pensar que no hemos conseguido lo que teníamos que hacer, o que cómo es posible que sucede esto, o han ganado los malos, por simplificarlo, deberíamos preguntarnos si no vivimos en una sociedad que sigue siendo idólatra, en una sociedad que sigue viviendo en profunda inmoralidad sexual, en una sociedad en la que la mentira y el hurto son pecados veniales, porque es lo que corresponde a una sociedad católica, y por lo tanto, más tarde o más temprano, esa sociedad va a acabar experimentando un juicio de Dios. Doctor, sé que esta pregunta que viene es un poco reduccionista, pero cuando existen las discusiones de café, de Facebook, de redes sociales, hay algunos que te dicen, bueno, ya, Jesús no fue comunista, ¿no? Porque hay un discurso de ciertos sectores, de iglesias, ¿no? Influenciadas por el socialismo del siglo XXI, que dicen, no, Jesús era comunista porque estaba con los pobres, repartía dinero con el pueblo, que es una palabra que en el Perú estamos escuchando todos los días, y particularmente ya no la quiero escuchar dentro de mucho tiempo porque lo veo por todos lados en los discursos. Entonces la respuesta es, ya, Jesús no era comunista, entonces, ¿qué era? ¿Capitalista? ¿Podemos reducir a eso la discusión de Jesucristo? ¿Qué nos puede decir? Vamos a ver, a mí eso me parece tan ridículo que efectivamente es lamentable que la gente reduzca la vida de Jesús a esto. Y además hay un pasaje enormemente importante en Lucas 13, donde están intentando colocar a Jesús en uno o en otro de los polos en que se ha dividido la sociedad. Y entonces le llegan a Jesús y le dicen, bueno, sabes que hay unos galileos que han bajado a hacer unos sacrificios a Jerusalén y Pilato ha mezclado su sangre con la de los sacrificios. El episodio es conocido por otros historiadores, y es que los galileos bajaron y Pilato, que mantenía el orden de una manera clarísima, pues apostó a algunos de sus agentes en medio de los galileos, y en cuanto que los galileos estaban ofreciendo sacrificios, los agentes de Pilato sacaron la espada, empezaron a dar cuchilladas y se mezcló la sangre de los galileos con la de los sacrificios, pero eso sí, Pilato consiguió que hubiera una paz social absoluta. Y la pregunta es, fíjate lo que ha sucedido, ¿no? Y Jesús en ese momento les dice, bueno, pues si no os arrepentís, vuestra suerte no va a ser mejor que la de estos galileos. Claro, escuchar esto inmediatamente suena bien, porque es como decir, hombre, Jesús está con la ley y el orden, está con Roma, está con el hecho de que aquí finalmente, en fin, haya un poco de orden y concierto, o todo lo contrario, Jesús está con el hecho de que en última instancia lo que ha hecho Pilato es un crimen, etcétera. Por si hay alguna duda, de pronto Jesús dice, bueno, ¿y pensáis que aquellos que estaban construyendo una torre en Siloé sobre la que se apoyaba el acueducto romano, es decir, estos no eran contrarios a Roma, eran colaboracionistas con Roma, y se cayó la torre y los mató, ¿pensáis que eran peores? Pues no, no eran peores, y si no os volvéis, si no os convertís, si no os arrepentís, pereceréis igualmente. Jesús hace un llamamiento a la conversión a todas las personas y me da la sensación de que ese llamamiento lo mismo incluye a gente odiosa, como podía ser el publicano Mateo o el jefe de publicanos Zaqueo, que a prostitutas, que a otro tipo de gente que aparentemente sería más respetable. El llamamiento de Jesús va por ahí y no va en el sentido de defender una especie de utopía social ni cosa parecida. Dicho esto, vamos a ver, mi experiencia con políticos en general, no solamente en el Perú, es que la palabra pueblo es simplemente un amuleto que no le importa a nadie. Yo tengo que decir con auténtico horror que he tenido ocasión de hablar con políticos de muchos países, y cuando tú hablas con los políticos, lo último que les interesa, si es que les interesa incluso, es el pueblo. Están en otras cosas, están en la división del poder, está en cómo vamos a repartir el poder cuando lo conquistemos, está en cómo nos vamos a mantener en el poder suceda lo que suceda, y en cuestiones de este tipo, y por supuesto la manera en que sus decisiones repercuten en la gente
realmente es algo que no les importa nada. Les importa si puede tener una repercusión en los votos que pueden tener y por lo tanto en su poder. Pero en términos generales, de verdad, es muy raro el político con el que hablas con cierto grado de confidencialidad y con cierto grado de intimidad al que tú puedas percibir que le interesa, pero un poquitín simplemente el pueblo. Para terminar y ya ir al rol de preguntas con Álvaro y algunas preguntas que nos han llegado en redes, doctor, sería bueno hacer un pequeño recorrido sobre la relación entre el comunismo, ¿no? Marx y las iglesias cristianas protestantes, ¿no? ¿Cuál ha sido la relación histórica entre esta corriente ideológica y política y el cristianismo, ¿no? ¿Por qué son tan antagónicas? Bueno, son antagónicos porque en última instancia el protestantismo siempre ha tenido una cosmovisión bíblica y el marxismo no lo es. Pero es curioso, y este es un dato no conocido, que cuando Marx analiza el peso de la religión, a la que define como el opio del pueblo, es decir, igual que los chinos de su época, pobres, desdichados, para poder aguantar la dureza de la vida, entraban en un fumadero de opio y fumaban opio y se escapaban de la realidad, pues para Marx la religión servía como opio que les permitía escapar de la realidad. Pero incluso en esa definición de el opio del pueblo, Marx consideraba que mientras que el judaísmo era terrible y por supuesto el catolicismo era odioso, sin embargo había que reconocer grandes virtudes al protestantismo, es decir, el protestantismo daba un valor al trabajo, el protestantismo ayudaba a la gente a prosperar económicamente, el protestantismo se traducía en una prosperidad económica de las naciones, etcétera, etcétera. Y Marx, que tenía opiniones sobre los fenómenos sociales que no se parecen necesariamente a las que tienen los marxistas, pues tenía una visión del protestantismo que, considerando la religión como el opio del pueblo, lo veía de una manera mucho más positiva en cuanto a sus logros sociales que cualquier otra manifestación religiosa que él hubiera podido conocer. Y eso es algo verdaderamente interesante. El protestantismo siempre ha sido por definición antimarxista y lo ha sido porque la cosmovisión del protestantismo es una cosmovisión bíblica y evidentemente fenómenos como podía ser el enfrentamiento social, la lucha de clases, la idea de que no existiera una supremacía de la ley, el que se violara la propiedad privada, etcétera, pues era algo que consideraba inaceptable. Pero yo tengo que decir que el protestantismo también en términos generales, al basarse en valores bíblicos, ofrecía alternativas que Hispanoamérica no ha vivido históricamente. Es decir, como cultura, nuestra cultura es una cultura hispano-católica. La semana pasada di un curso de Historia del Perú, precisamente analizando la historia del Perú desde esta perspectiva, y eso hace pues que no hemos tenido un concepto bíblico del trabajo, que no hemos dado a la educación la importancia que tiene en la Biblia y que ha tenido en el protestantismo históricamente, que desconocemos la idea de supremacía de la ley, que es algo de extraordinaria importancia en las Escrituras, que consideramos que pecados como el hurto y la mentira son pecados veniales, son pecadillos, porque así lo enseña la Iglesia Católica, y que desconocemos la idea, por ejemplo, de la separación de poderes y de la limitación de poderes, porque más bien creemos en el conquistador que nos redime y que cuando llega al poder reparte despojos. Y el estar apartado de una cosmovisión que es la cosmovisión bíblica, pues ha tenido consecuencias muy dramáticas y muy dolorosas para la historia de las repúblicas hispanoamericanas, de las cuales Perú no es una excepción. Álvaro, por ahí hay algunas preguntas de los seguidores en redes. Sí, me gustaría, hay varias preguntas que tenemos aquí en el Zoom, también por el Facebook que están comentando, ahí los invitamos a seguir en sintonía. Una pregunta que quisiera hacerle al doctor Vidal es la relación que ha habido entre el cristianismo y el socialismo o comunismo a lo largo de la historia, ¿no? Muchos acá somos jóvenes, estudiantes, y sería bueno que nos pueda un poquito explicar, ¿no? ¿Cuáles han sido estas persecuciones de las que tanto se hablan? ¿En qué lugares se dieron?
en qué épocas de la historia, para aprender un poquito más y tener una perspectiva de cuál ha sido el trato entre el socialismo y la iglesia y los cristianos, porque tengo entendido que incluso ha habido misioneros, ¿no? Misioneros que han sufrido todo un maltrato de parte de los comunistas. ¿Y por qué es que justamente el comunismo, digámoslo así, no está de acuerdo o le parece como una piedra en el zapato el cristianismo o la iglesia? Bueno, en general, cualquier tipo de creencia. Yo mencionaba antes la conocidísima frase de Marx de que la religión es el opio del pueblo, y aunque Marx tenía una visión del protestantismo mucho más positiva que de otras creencias, pues eso no ha evitado el trato, ¿no? La situación muchas veces ha variado por las propias circunstancias históricas, pero ha sido muy difícil. Por ejemplo, el triunfo de la revolución en Rusia implicó la persecución religiosa. Posiblemente en una de las primeras novelas de disidentes que se publicaron después de la muerte de Stalin en la Unión Soviética, que se titulaba Un día en la vida de Iván Denisovich, que es un día en la vida de un recluso en los campos de trabajo de la Unión Soviética. Uno de los personajes que aparece en esa novela es un bautista. Y curiosamente es un bautista que además ha conseguido que en los registros, cuando va a parar al campo de concentración, no le quiten un evangelio de Mateo que él está leyendo continuamente. Y ese bautista, además, como cuenta la novela, está en el campo de concentración porque le encontraron reuniéndose con otros evangélicos en un bosque, porque obviamente no había posibilidad de reunirse en una iglesia. Se reunían en bosques, se produce una redada de la policía, lo detienen y acaba en un campo de concentración. Y es quizá una de las escenas más conmovedoras de esta novela, es cuando el protagonista, que es Iván Denisovich, le dice, bueno, yo conocí al pope de mi pueblo que era de tal manera, y el otro le dice, no, no me hables del pope, yo de lo que hablo es de Jesús. Y dice mucho de esa visión, incluso en medio de la persecución. Esa persecución ha sido terrible en la Unión Soviética, ha sido una persecución terrible en China y lo sigue siendo, por supuesto, en Corea del Norte, y en algunos casos se ha producido una tolerancia muy limitada, a veces por presiones internacionales, a veces por pragmatismo. Por ejemplo, hay zonas de China donde, como lo importante es alcanzar los objetivos para el Estado, pues da la casualidad de que el gobernador del estado en cuestión descubre que los evangélicos son muy trabajadores, que no mienten, que son gente que no engaña, y en un momento determinado pues es gente a la que no merece la pena perseguir, todo lo contrario. Y, por ejemplo, uno de los estados que componen China en la actualidad, ya más del 50% de la población es evangélica en medio de una situación de proscripción, ¿no? De modo que en muchísimos casos ha habido proscripción, ha habido una persecución durísima, ha sido muy común el hecho de detenciones, de torturas, incluso de ejecuciones de cristianos, pero no es menos cierto que es gente que en medio de la persecución ha sido increíblemente fiel. ¿Tengo una pregunta aquí, Álvaro? ¿O tienes una pregunta tú? Bueno, vamos con esta pregunta. Nos llegan a las redes sociales. Dice, de acuerdo con el contexto peruano, ¿debemos luchar con el comunismo que quiere entrar al poder? ¿Y cómo sería esa lucha como iglesia, ¿no? Es decir, ¿hasta qué punto podemos llegar a poder enfrentar esta corriente que eminentemente, pues, es política, ¿no? Y digamos que hay un concepto de la separación del Estado y de la Iglesia, aunque es más oriental, Estado laico con la Iglesia católica, pero incluye a cualquier confesión, ¿no? Según la Constitución peruana. Bueno, vamos a ver, yo creo que hay una tendencia bastante habitual y que además es un reflejo de la propia política de la Iglesia Católica, de ver la política como algo a la contra. Es decir, en vez de tener un mensaje positivo, tenemos posiciones contrarias a. Entonces somos contrarios al matrimonio homosexual, somos contrarios al aborto, somos contrarios a que de pronto lleguen los comunistas y se dediquen a destrozar este país, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no existe
una visión positiva de lo que nosotros podríamos hacer, y como nos quedáramos de pronto sin un mensaje contrario, a veces yo tengo la sospecha de que la gente se quedaría en su casa intentando saber qué es lo que tiene que hacer. Yo no me imagino a Jesús predicando solo a la contra. Claro que tuvo que hablar en contra de la hipocresía de los escribas y fariseos, etcétera, etcétera, pero el mensaje de Jesús es un mensaje fundamentalmente positivo, como fue el de los primeros cristianos. Y yo creo que el mensaje del pueblo de Dios en Perú, en la Argentina o en la República Dominicana tiene que ser, en primer lugar, un mensaje positivo. Es decir, arrepentíos porque el tiempo ha llegado, convertíos porque el tiempo ha llegado, y esto significa que, aparte de lo que puede ser la reconciliación con Dios, hay una serie de cuestiones que mi país arrastra desde hace siglos y para la que los cristianos tenemos una respuesta. Es decir, los cristianos, por ejemplo, tenemos una respuesta para el hecho de que Perú sea el último país de los 65 países del informe PISA, que es el informe de educación universal. Es decir, de los 65 países a los que se examina de lengua, de ciencias, de matemáticas, Perú es el último. Supongo que los cristianos de Perú están preocupados por la educación en el Perú. Los cristianos de Perú no solo están preocupados por la educación, están preocupados por el desarrollo de la ciencia, como los cristianos del siglo XVI y la Reforma, y saben que a Perú le cuesta una enormidad el no tener científicos propios y que todo haya que comprarlo en el norte, que sí tienen esos científicos. Yo espero que esos cristianos tengan un concepto también de lo que es el trabajo en la Biblia y que no cometan el error católico de pensar que hay un trabajo santísimo de carácter religioso y que el resto de los trabajos son de segunda categoría en términos espirituales, porque eso no es bíblico. Espero que los cristianos, aparte de tener un mensaje positivo sobre la educación, sobre la ciencia, sobre el trabajo, lo tengan también en contra del racismo y que no caigan en esa visión que me toca oír a tantas personas, en la que resulta que es un indio o un cholo el que es ligeramente más oscuro que yo. Y, por supuesto, esa es gente que está por abajo, pero yo, que soy un poquito más claro, no formo parte de ese grupo y sigo manteniendo los 500 años de racismo que pesan sobre la historia del Perú. Yo espero que los cristianos también tomen una posición ahí. Espero que los cristianos tomen una posición también en cuanto al hurto y a la mentira como pecados veniales, porque la suma de hurto y de mentira da corrupción. Y la corrupción, hombre, claro, siempre es mucho mayor en aquellos que tienen el presupuesto público en las manos y pueden robar más. Pero la corrupción empieza cuando tú estás defraudando, estás mintiendo a tu prójimo, aunque sea simplemente unos soles. Y yo creo que ahí tiene que haber un mensaje positivo. Y cuando, en vez de un mensaje positivo, aunque luego al mismo tiempo tengas que combatir cosas negativas, lo único que hay es un mensaje a la contra, no estamos ofreciendo nada a la sociedad. Le estamos diciendo que hay cosas que son muy malas y seguramente acertamos, pero no estamos diciendo a esa sociedad cómo puede vivir de una manera digna, cómo puede vivir de una manera bendecida, cómo puede vivir de una manera que sea esperanzada para el futuro. Doctor Vidal, también con respecto a las declaraciones que en algún momento tuvo el Papa Francisco, ¿no? Dijo, si acaso son los comunistas quienes piensan como los cristianos, ¿no? Cuando le preguntaban y le hablaban sobre la igualdad. ¿Cuál es la situación que vive hoy en día el catolicismo a nivel mundial con respecto a esta forma de pensar? ¿Cuán propagado está? Y también en la iglesia evangélica, si esto ha tomado fuerza o es una forma de pensar que, digamos así, no tiene mucha fuerza en el cristianismo evangélico. Bueno, vamos a ver, hay varias cuestiones. La Iglesia Católica históricamente siempre ha sido muy partidaria de entregar bienes a los pobres siempre que no sean los suyos, o siempre que le den muchos más por un lado y ella dé algo de lo que ha recibido con esa excusa a los pobres. Y entonces, en ese sentido, o de dar algo a los más pobres para justificar lo que recibe de todo el mundo y entonces poder decir, sí, pero nosotros ayudamos a los pobres, ¿no? El dinero que se queda en el camino es algo sobre lo que nadie
pide cuentas. A mí me hace mucha gracia cuando el Papa Francisco apoya el plan de migraciones sin fronteras, pero el Vaticano sigue rodeado por un muro absolutamente inexpugnable y, por supuesto, nadie entra ilegalmente en el Vaticano ni puede quedarse ahí. A mí me conmueve cuando el Papa Francisco habla de repartir el dinero de los demás, pero se da la circunstancia que no tiene la menor intención de soltar un céntimo de las inmensas riquezas amasadas muchas veces con sangre, injusticia y sufrimiento por la Iglesia Católica a lo largo de los siglos. A mí el Papa Francisco me resulta cómico cuando habla de la defensa de los derechos humanos, cuando el Estado Vaticano no ha firmado ni ratificado un solo convenio internacional de derechos humanos, ni uno. El Vaticano está detrás de la China comunista y de la Cuba de Castro en cuanto a los instrumentos de defensa de los derechos humanos. Y uno se preguntaría ¿por qué? ¿Qué pasa dentro del Estado Vaticano que no se puede firmar un solo instrumento de defensa de los derechos humanos? Y por supuesto el Papa Francisco está en la agenda globalista de la manera más descarada. Con lo cual, cuando yo de pronto veo que hay gente que deposita su confianza en dirigentes católicos, pues me parece como el ingenuo que se sienta a jugar al póker con los jugadores profesionales, porque lo más seguro es que va a dejar hasta la camisa en la mesa de juego. Entre otras cosas, porque cuando en un momento determinado el Papa Francisco toca el silbato, esos dirigentes católicos en los que se ha puesto la confianza van a obedecer las órdenes superiores, no van a obedecer a principios morales. Y les voy a dar un ejemplo muy cercano, de un país que tienen ustedes al lado, que es el Ecuador. En Ecuador hace apenas unas semanas gana las elecciones presidenciales y además con respaldo evangélico un candidato del Opus Dei, católico, pro vida y pro familia. Y todo el mundo tan contento porque va a haber una defensa de la vida y de la familia, pero vamos, aguerrida. Bien, a los pocos días el legislativo en Ecuador aprueba la ley del aborto y el presidente del Opus Dei, católico, pro vida, pro familia, no mueve un dedo, teniendo la posibilidad de hacerlo, pero no mueve un dedo, porque el Estado Vaticano tiene sus intereses y está con el mal. Y el que no lo vea no se ha enterado todavía, no hay nada más que ver la política del Papa Francisco. ¿Qué tendrían que hacer los evangélicos en una situación así? Tener su propia visión. Es decir, no pueden confiar en una institución que ha mantenido en la ignorancia y en el analfabetismo masivo a la población de Hispanoamérica durante siglos. Tienen que tener su alternativa educativa. Yo quiero saber qué piensan los evangélicos sobre la educación. Tienen que tener una visión de lo que es la honradez en la política. No pensar en la conquista de la política y en el reparto como si fueran Pizarro cuando llegó a Cajamarca. Tienen que tener una visión de esa honradez. Tienen que tener muy claro que no van a utilizar la mentira, ni la manipulación, ni el hurto para salir adelante. Y ese mensaje positivo es el que yo tengo que decir con mucha preocupación que no veo tanto como querría ver. Luego sí, hay gente que es provida y me parece bien. Hay gente que es contraria al matrimonio homosexual y me parece también bien. Pero en esta vida no vivimos de noes. En esta vida vivimos de síes y de tener una visión concreta. Y ahí es donde los evangélicos tienen que tener una visión concreta y no la tienen. Muchas veces van simplemente siguiendo lo que dicen grupos católicos que han demostrado que en 500 años no han conseguido que las sociedades al sur del Río Grande sean sociedades libres y prósperas. Y que no lo van a hacer ahora porque no lo han hecho en medio milenio. Y ahí es donde los evangélicos tienen que tener un mensaje muy claro, un mensaje de integridad, un mensaje de honradez, un mensaje que apuesta por la educación para que toda la gente tenga ese ascensor social que es la educación, un mensaje que está hablando del trabajo y de cómo el trabajo se hace bien y de cómo se puede ser veraz en esta sociedad. Y si un evangélico da su palabra, esa palabra es de oro. Si un evangélico miente exactamente igual que el resto de la sociedad, tiene muy poca importancia que luego esté en contra del matrimonio homosexual. Y no quiero amargar la tarde a nadie, pero yo creo que tenemos que ser conscientes de que hay que tener un mensaje de sal y luz y un mensaje
propio y que ese mensaje lo tenemos que articular, porque además, posiblemente en el plazo de 20-25 años, más de la mitad de la población en Hispanoamérica va a ser evangélica. Y cuando se produzca esa situación, ¿vamos a tener realmente un mensaje o vamos a repetir todos los desastres y errores y deficiencias que se han producido en esta parte del mundo durante los últimos 500 años? Qué importante, ¿no? El cambiar la perspectiva y enfocarlo desde un aspecto propositivo, ¿no? Proponer soluciones desde la cosmovisión cristiana y no solamente estar en contra de, y como decía el doctor Vidal, no solamente decir no, 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 sino proponer, ¿no? Y la palabra de Dios es rica Y además, para poder darnos una visión en eso. Manu. Además de eso, Álvaro, es importante saber que no basta con ser anti, ¿no? Porque acá en el Perú vemos que la corriente que está en contra de Fujimori es anti-fujimorista, pero no propone nada más, porque va a votar por Castillo porque no quiere que salga Fujimori, sí, porque Castillo no propone absolutamente nada coherente, ¿no? Y ahí no estamos haciendo campañas, sino es leer el plan de gobierno y ver que no hay nada de coherencia, son propuestas de Cuba de los años 50, 60, y nada que ver con eso. Entonces, hay una si me avalancha de preguntas. Nos están pidiendo pronósticos, que el doctor Vidal pronostique quién va a ganar, eso no lo podemos pronosticar, ¿no? No, pero hay una cuestión que sí me parece importante, ¿no? Y que tú acabas de apuntar ahora y que, claro, cuando uno ve esto desde fuera, es decir, los árboles no le impiden ver el bosque porque uno no está en medio del bosque con los árboles y ve desde fuera, es tremendo. Es decir, tú hablas con muchos peruanos y te están diciendo hay que votar a Keiko para que no gane Castillo. Y hay que votar a Castillo para que no gane Keiko, pero vamos a ver. O sea, esa situación ya indica que algo no funciona bien. O sea, yo puedo entender que tú votes a Keiko porque se supone que tiene mayor conocimiento económico, va a ser mejor para el país. Puedo comprender que votes a Castillo porque pienses que va a efectuar una revolución que va a ser a favor de todo el mundo, etcétera. Pero es que hay un sector muy importante del del electorado que vota a la contra. Y eso indica que algo no funciona bien en esa sociedad. Y esa situación de a la contra es una situación que el pueblo de Dios tiene que salvar y que tiene que evitar. El pueblo de Dios, aparte de que se oponga a cosas que son malas, eso ya lo damos por supuesto, tiene que tener sus propias propuestas. Es decir, el pueblo de Dios tiene que decir, mire, nosotros creemos en el papel de la educación en el Perú. Vamos a formar a nuevas generaciones para que efectivamente este país progrese y pueda avanzar, para que gente que es humilde y que no tiene medios, sin embargo, tenga posibilidades de prosperar porque trabaja y su carencia de medios no va a ser un obstáculo para que tenga una buena educación. Este es un país donde hay que insistir en elementos como la honradez. Y ahí yo creo que el papel de los evangélicos puede ser muy importante, porque históricamente ha sido muy importante en otros países. Doctor, nos preguntan sobre la situación en Venezuela, ¿no? ¿Qué opina usted sobre Guaidó? ¿Guaidó realmente es una contraposición a Maduro o es una tendencia similar, pero una versión light, ¿no? Vamos a ver, voy a intentar no tomar mucho tiempo con esto, porque si me pongo a hablar de Venezuela, no sé si llegarán ustedes a tiempo a la cena de Navidad y sería muy triste que no lo consiguieran. Vamos a ver, cuando hace ya un tiempo se lanzó el nombre de Guaidó como la gran solución, desde el programa que yo dirijo, desde La Voz, desde el primer día dijimos que iba a ser un fracaso. Esto provocó unas reacciones muy encendidas por parte de gente que estaba dentro de Venezuela y por parte de gente que había salido huyendo de Venezuela porque habían decidido poner su confianza en Guaidó sin examinar hasta qué punto eso iba a funcionar. ¿Por qué nosotros dijimos desde el primer momento que iba a ser un fracaso? Primero, iba a ser un fracaso porque Guaidó, guste o no verlo, es socialista, pertenece a un partido socialista y un partido socialista con unas soluciones que no hubieran arreglado los problemas de Venezuela, incluso si hubiera podido ejercer el poder.
Segundo, porque además Guaidó pertenece a la masonería e inmediatamente las logias masónicas salieron en tromba aplaudiendo a Guaidó y sacando las fotos en que se le veía con el mandil de los masones. Con lo cual, teniendo en cuenta lo que ha sido la historia de la masonería en Hispanoamérica, no era para esperar mucho bueno. Tercero, porque Guaidó es un globalista. Y, de hecho, el punto de vista de Guaidó, al ser el de un globalista, no iba a ir en beneficio de Venezuela. Y cuarto, porque en contra de lo que se nos dice continuamente, existen intereses multinacionales muy poderosos decididos a que Maduro siga gobernando. Y permítanme que les dé una breve explicación de 2 o 3 minutos para que comprendan lo que queremos decir con esto. La historia que nos cuentan habitualmente es que, bueno, Venezuela mantiene una dictadura porque la está ayudando Cuba y están los rusos y los chinos e Irán. Eso es un cuento chino. Eso es falso. La dictadura de Maduro se mantiene por el hecho de que Maduro está vendiendo a precio de rebaja, a precio de saldo, las riquezas de Venezuela a una cuarentena de países, y la inmensa mayoría de esos países son democracias. Y esos países, con Estados Unidos a la cabeza, se están haciendo con las riquezas de Venezuela y luego sí dicen que reconocen a Guaidó. Pueden insultar a Maduro en público, pero son los países que compran el petróleo, que compran el coltán, que compran el oro, que compran las materias primas a un precio ridículo, y gracias a esa compra Maduro puede pagar a sus fuerzas armadas y a su policía y mantenerse en el poder. Entonces Donald Trump puede insultar a Maduro desde la Casa Blanca. Pero ese mismo Donald Trump autorizaba a la empresa Chevron, que es una petrolera norteamericana que seguramente es la que se va a quedar con PDVSA al final, para que siguiera comerciando con Maduro. Y la Unión Europea decía que Guaidó era el presidente de Venezuela y que Maduro era un dictador, pero luego las naciones de la Unión Europea, Gran Bretaña, Suecia, Francia, Alemania, Italia, todas han seguido comerciando con Maduro. Y claro, esto es el colmo de la hipocresía. Y además, si yo quiero saquear un país como Venezuela, yo quiero que se quede una persona como Maduro al frente, porque efectivamente es la persona que me va a facilitar robar, despojar y expoliar a Venezuela de sus riquezas naturales. Como esto nosotros lo sabíamos, lo dijimos desde el primer momento. Y durante 3 o 4 meses teníamos que escuchar insultos todos los días. Bueno, al cabo de 6 meses se acabaron los insultos. Al cabo de 8 o 9 meses ya había gente que nos escribía en secreto y nos decía qué razón tuvieron ustedes cuando anunciaron lo que iba a suceder. Y esto hay que tenerlo en cuenta. Y cuando uno de pronto se cree que el problema de Venezuela es que hay agentes cubanos ahí, es que de verdad que no se ha enterado de lo que pasa en Venezuela. Los agentes cubanos no pudieron mantener en el poder ni siquiera a Evo Morales en Bolivia, con Evo Morales siendo todavía presidente. O sea, esto, quiero decir, donde entran hacen el mal, todos lo sabemos. Pero veamos el cuadro. El cuadro es que hay docenas de naciones democráticas que siguen sosteniendo económicamente a Maduro porque Maduro les está dando a precio de saldo las riquezas de todos los venezolanos. Doctor, nos hacen preguntas ya mucho más puntuales sobre la realidad peruana y bueno, creo que algunas ya las respondió sobre, ¿no?, cómo deberíamos hablar con cristianos, entre comillas, de izquierda, ¿no? Ya resolvió esa duda, pero en realidad, ¿usted cree que podría suceder en el Perú lo que pasa en Venezuela? ¿Podríamos tener un presidente como Maduro? ¿Podríamos tener una pseudo oposición como la de Guaidó? ¿Y podría haber una dictadura avalada por las grandes potencias? Bueno, vamos a ver. Vamos a entrar en una hipótesis, ¿no? Si Castillo gana las elecciones, el programa económico de Castillo es el de Chávez. O sea, no ha aprendido nada. Su programa económico es el de Chávez. Esto no lo digo yo. Yo me he molestado en ver las entrevistas que le han hecho a Castillo. Castillo no tiene ni idea de economía.
Es decir, los conceptos más elementales de economía los desconoce. ¿Cuál es su idea de cómo puede mantener la economía del Perú? La misma idea de Chávez. Es decir, yo subo el precio de las materias primas, las compañías extranjeras que compran las materias primas me van a pagar el sobreprecio que yo les pido y ese dinero yo lo reparto. Y entonces vamos a ser todos felices en el Perú. Esto puede sonar bien y sin duda hay gente que se lo cree, porque hay gente que dice en el momento en el que las compañías extranjeras nos paguen más, va a haber dinero de sobra y se puede repartir y vamos a hacer la riqueza de los pobres, etcétera, etcétera, etcétera. Es que esto no es verdad. Primero, porque el precio de las materias primas no lo fijan los países, hay un precio de mercado. Y cuando uno se fía de eso, la economía está en una situación de enorme peligro. Por ejemplo, cuando en el año 2016 Obama llegó a un acuerdo con el rey de Arabia Saudí para que produjera más petróleo, bajó el precio del petróleo. Y como Venezuela en más del 90% de sus exportaciones eran petróleo, se encontró con que su economía entró en quiebra. Y suponiendo que el gobierno venezolano hubiera sido competente en materia económica y honrado, el golpe hubiera sido durísimo. Como además eran incompetentes y corruptos, fue la quiebra. Y lo que vino a continuación fue sacar inmediatamente en el 2016 todo tipo de producción nacional a precio de saldo y que llegaran los buitres internacionales a saquear Venezuela para mantener esa dictadura. ¿Cuál es el riesgo de Castillo? Que efectivamente en un momento determinado, en vez de pensar en una economía productiva que no es solo extractiva, una de las grandes desgracias del Perú es que su política desde los españoles es una política extractiva. Y ha tenido un ciclo del oro, y ha tenido un ciclo del guano, y ha tenido un ciclo del caucho, pero siempre es algo extractivo, no hay una industria que genere riqueza de otra manera que no sea la extracción. Si en un momento determinado baja el precio de esas materias primas y puede bajar, el Perú se encuentra en quiebra. Y en ese momento, para mantenerse en el poder, Castillo rebajará el precio de las materias primas que hay en el Perú como en Venezuela. Y en ese momento el Perú será totalmente saqueado. Y el Perú parte de un punto de inicio mucho peor que el punto de inicio en el que llegó al poder Chávez. Porque el Perú ahora mismo ha sufrido la peor gestión mundial del coronavirus. El país que va a continuación es España, pero el país que ha gestionado peor la crisis del coronavirus ha sido Perú. Eso ha causado un daño terrible a su economía y el Perú está muy endeudado. Perú, junto con México y con Argentina, son naciones que ya han firmado una deuda a un siglo. Perú ha aceptado endeudarse, como Argentina y México, por los próximos 100 años. Y como dice el libro de los Proverbios en la Biblia, el que se endeuda se convierte en esclavo de aquel que le prestó el dinero. De manera que esto no es ninguna tontería, o sea, esta es una situación que hay que tomársela muy en serio. Y la economía no es un trocito de barro que yo modelo como quiero y lo mismo saco una ovejita que a un indígena que una flauta. La economía es algo muy serio y de ahí depende, pues incluso a veces la supervivencia y el que no pasen hambre millones de personas. Y Perú está en una situación en la que se arriesga a llegar a situaciones de hambre en las cuales a continuación vendrán poderes internacionales para saquear el país si se ha llegado hasta esa situación. Y más vale que esto lo consideren. Doctor, nos están pidiendo su opinión sobre lo que pasa en Chile. Como referencia, la alcaldesa de Santiago es Iracy Hasler, que forma parte del Partido Comunista, ¿no?, de Chile, es la alcaldesa de Santiago. Y en Colombia, pues las marchas surgieron a raíz de una reforma tributaria, ¿no? Y luego se han convertido en una suerte de pedidos mucho más radicales, ¿no? Inclusive se han visto forzados Duque a sacar al ejército, hay muertes. Y la pregunta es, esta brisa bolivariana ya pasó por Chile,
ya llegó a Colombia, Ecuador ha dado un pequeño salto, ¿no? Digamos, con el nuevo presidente, pero ¿qué nos puede decir? ¿Por qué Chile, de ser un país tan próspero, ¿no? En materia económica, pasa de la noche a la mañana prácticamente, por lo menos a nivel de medios, a la izquierda tan de golpe? ¿Y qué está pasando en Colombia, doctor? Pues me parece muy sensato unir los dos fenómenos, porque esto no es la brisa bolivariana, esto es infinitamente más peligroso que eso que algunos llaman la brisa bolivariana, y es la agenda globalista. ¿Qué pasa en Chile? Y lo anunciamos en mi programa de La Voz antes de que sucediera, porque sabemos cómo funciona la agenda globalista. En un momento determinado, cuando Chile tiene que ratificar el Tratado de Naciones Unidas sobre Migraciones, que significa que Chile se queda sin fronteras y que van a poder entrar cualquier tipo de inmigrantes ilegales de cualquier parte del mundo, el presidente Piñera se niega a ratificar ese tratado. Es decir, ha sacado los pies de la senda de la agenda globalista, y esto no se lo iban a perdonar. En ese momento, por supuesto, esto no aparece en los medios de comunicación generales, porque nadie informa sobre ese tratado de migraciones que tiene entre sus grandes defensores al Papa Francisco, por ejemplo, y a Naciones Unidas, y nadie sabe que el presidente de Chile ha decidido ser un niño malo y no ratificarlo. Pero los que seguimos esto sí lo vimos, y sabíamos que Chile iba a recibir un golpe. Apenas al cabo de unos días, ya hay una propuesta para cambiar la Constitución de Chile y arrancar de las manos del presidente la potestad para ratificar tratados internacionales. Y esa propuesta va apoyada desde la extrema izquierda hasta los partidos de la derecha que han apoyado al presidente Piñera. Porque la agenda globalista discurre sobre dos ruedas, una a la izquierda y otra a la derecha. Si en un momento determinado corre más con la rueda de la derecha, usa esa, y si corre más con la de la izquierda, usa esa. El momento es esperar en qué situación podemos golpear al presidente y dislocar Chile. Y además lo vamos a hacer con Chile, porque Chile es el oasis chileno. Es el país que tiene mejores cifras de bienestar, de igualdad, etcétera, etcétera, de toda Hispanoamérica. Si podemos dislocar Chile, podemos dislocar lo que queramos. ¿Cuál es la excusa para dislocarlo? La excusa para dislocarlo es la subida del transporte urbano. Bueno, a uno le puede gustar la subida del transporte humano, le puede no gustar la subida del transporte urbano, pero evidentemente eso no es para pedir un cambio constitucional. Por mucho que asociaciones de estudiantes que llevan años recibiendo dinero de George Soros se hayan lanzado a la calle y estén vandalizando todo a su paso. En un momento en que Piñera intenta controlar todo esto y se le va de las manos, incluso aparece el representante de la Santa Sede en Chile y dice que hay que ir a un cambio constitucional, lo cual es sorprendente. O sea, cuando suben el transporte urbano, la salida es ir a un cambio constitucional. Y como Piñera no tiene los suficientes redaños como para enfrentarse con esta situación y le desborda, acaba aceptando que se vaya a un referéndum para ver si tienen una nueva constitución. Y efectivamente la gente pues está convencida de que todos sus males van a desaparecer cuando haya una nueva constitución. Y por lo tanto hubo este fin de semana pasado ya elecciones a un Parlamento Constituyente. La mayoría de los representantes son representantes globalistas y Chile acabará, si Dios no lo remedia, con una constitución globalista que va a consignar todos y cada uno de los dogmas de la agenda globalista y que, como ya no es una ley sino que es la Constitución, los va a convertir prácticamente en irreversibles. ¿Qué pasa en Colombia? Exactamente lo mismo. Duque es muy globalista, se ha reunido en ocasiones con Soros, eso sí, a diferencia del presidente de la Argentina, lo ha hecho en el extranjero y en secreto, aunque luego haya trascendido, y es muy globalista. Pero no es lo suficiente para lo que es el plan de la agenda globalista, que de nuevo es ir a una constitución globalista. ¿Cómo cercamos a Duque?
Es muy fácil. Buscamos de nuevo una ocasión que nos permita lanzar a la gente a la calle. ¿Y cuál es la ocasión para lanzar a la gente a la calle? La reforma fiscal. En un momento determinado, Duque entrega en bandeja de plata la cabeza del ministro de Hacienda y retira la reforma fiscal. Pero es que no se persigue acabar con la reforma fiscal. Eso es simplemente la excusa y una manera de movilizar a la gente. Nosotros vamos a acercar a Duque, lo vamos a obligar a que renuncie y vamos a ir hacia una nueva constitución como en Chile, que será una constitución globalista. Y para que se hagan ustedes idea de hasta qué punto este es un fenómeno internacional y está más que coordinado, mientras que en todos los periódicos y las radios y las televisiones del mundo se nos está diciendo que Israel tiene derecho a defenderse, como si alguien negara el derecho de Israel a defenderse, sin embargo, Colombia no tiene derecho a defenderse de la subversión. Y ayer mismo 50 congresistas en Estados Unidos entregaron un escrito al presidente Biden para que no proporcione ni la punta de un alfiler a la policía y al ejército de Colombia, porque el ejército y la policía de Colombia no tienen derecho a defender el orden constitucional en Colombia. Y por supuesto han venido condenas de la ONU y de organismos internacionales porque Colombia tiene que ser dislocada y puesta de rodillas para abrirse a un proceso constitucional en el que acabe con una agenda globalista. ¿Qué va a pasar en el Perú? Pues teóricamente va a ser algo parecido. En un momento determinado, con mayor o menor violencia, con una cesión mayor o menor del poder público, van a ir hacia una agenda globalista. Ese es el plan. Y, por supuesto, van a intentar convencer a todos los peruanos de que si hay una nueva constitución van a tener ustedes un mañana feliz, dichoso y maravilloso. Cuando no hay constitución que arregle nada. Y si, por ejemplo, en el caso de Perú, pero en Colombia, en Chile, se sigue considerando que la mentira y el robo, el hurto, es un pecado venial, da lo mismo la constitución que tengan, la corrupción va a ser rampante y no va a haber manera de avanzar en determinadas áreas. De modo que el plan de Chile es muy claro y obedece una estrategia de la agenda globalista. El plan de Colombia es muy parecido y obedece a una agenda globalista y, por supuesto, en Perú va en la misma dirección. Todo esto, lógicamente, con las pequeñas diferencias de carácter nacional que puede haber entre un Perú, un Chile y una Colombia, pero el plan es el mismo. Y da lo mismo dentro de esa visión. Para la agenda globalista es indiferente si gana la izquierda o la derecha siempre que ejecute ese plan. Porque si es la derecha lo va a ejecutar. Y si es la izquierda no va a poder crear lo que quiera. Va a tener que aceptar ser un protectorado, una colonia de la agenda globalista. La agenda globalista le va a dar libertad para hacer lo que quiera dentro del país, pero determinadas cuestiones las va a tener que obedecer. Permítanme que les dé un ejemplo y con esto acabo esta larguísima respuesta, que casi es una conferencia más que una respuesta. Cuba es una dictadura comunista ortodoxa, método más fanático todavía que el soviético. Pero Cuba hace mucho tiempo que sabe que los vientos que soplan son los de la agenda globalista. ¿Y saben ustedes por qué esto es así? Cuando cae la Unión Soviética, y esto lo ha contado el propio David Rockefeller en sus memorias, Fidel Castro se planta en Nueva York desesperado por hacerse una foto al lado de David Rockefeller. Y David Rockefeller dice, era peculiar ver a Fidel Castro deseando hacerse una foto conmigo en el centro del capitalismo mundial. Y añade, bueno, también es verdad que mi hija llevaba tiempo tratándose en secreto con Fidel Castro y viajando en secreto a Cuba. Y uno diría, bueno, pero Cuba no ha cambiado nada. Bueno, no ha cambiado en que sigue siendo el rancho, la finca de los Castro, pero se ha ido adaptando a la agenda globalista. La Constitución cubana se ha cambiado para que admita el matrimonio
entre personas del mismo sexo, el matrimonio homosexual. Y la jefa del movimiento gay en Cuba es la hija de Raúl Castro. Es decir, el régimen comunista que encerraba en prisiones y en campos de concentración a los homosexuales, porque eran unos degenerados a los que había que resocializar, sabe que ese es uno de los dogmas de la agenda globalista y para poder seguir manteniendo Cuba como su finca, su rancho, ha decidido que la hija del dictador sea la que va en cabeza de las manifestaciones gays en Cuba. De manera que las dictaduras se van a adaptar también, incluso aunque sean de izquierdas, para mantenerse en el poder. La diferencia es que seguramente será con mucha más miseria y mucha más pobreza. Se quedó congelado Manuel, se me quedó congelada la imagen y el sonido quizá tiene... Ah, no, ya ha vuelto a la vida. Ha habido unos instantes que se quedó paralizado y sin sonido y todo Manuel, pero ya le veo moverse. Manuel, ¿nos escuchas? Parece que tiene un problema con la conexión. Sí, de verdad que por acá hay un comentario. Nos dejó sin palabras, doctor César. De verdad que estamos Ya volví. teniendo una cantidad de información que nos queda para investigar muchísimo más. De verdad que la estamos disfrutando mucho. Manuel, creo que ya estás con nosotros. Sí, tuve ahí un salto de red, pero ya estamos aquí. Doctor, también hay una pregunta que nos ha llegado hace un ratito, que usted le ha removido el piso a la historia del Perú. En una charla que ha tenido, nos dicen que ha dicho que Túpac Amaru no era un rebelde, porque Túpac Amaru está en la bandera del MRTA, en las marchas de izquierda. Más bien era un aliado de la corona y no lo pueden creer, nos dicen aquí. No, ¿Cómo es esto? No. Vamos a ver, yo di un curso breve, al final creo que fueron unas 8 o 10 horas de historia del Perú y lo único que yo comenté es que en el caso de Túpac Amaru II es un personaje al que se apropiaron en los años 60 y 70 sin nada que ver con el personaje histórico, que por cierto tuvo un final verdaderamente espantoso, porque ustedes saben que los españoles lo descuartizaron y por cierto, y es bastante interesante, prohibieron de paso los comentarios del Inca Garcilaso, que ahora la izquierda considera que son inaceptables porque son demasiado filoespañoles. Bueno, pues los españoles del siglo XVIII prohibieron al Inca Garcilaso porque les parecía que era demasiado filoindígena. O sea que al final las perspectivas temporales merecen la pena. Pero creo que ese fue un curso interesante porque examinamos varios aspectos que a mi juicio son muy importantes. Examinamos lo que fue el origen de la sociedad peruana con la conquista, examinamos cómo había una serie de características que surgen de la conquista y que llegan al día de hoy, 11 características, examinamos después cómo eso se puede rastrear en los 200 años de vida como República del Perú y finalmente en la cuarta parte vimos algunas de las tareas pendientes que hay que afrontar en el Perú y que de manera que a mí no me sorprende, generalmente los políticos intentan eludir. Pero quisiera decir que ese curso la gente lo puede seguir si quiere, es decir, es un curso que quedó grabado, que es uno de los cursos de Techubá y la gente que se quiera inscribir en ese curso y que lo quiera ver, no lo va a ver en directo, lo va a ver en grabación, pero es un curso que se puede ver y que tuvo en torno a 10 horas de duración de historia del Perú y yo creo que fue un curso que la gente que asistió a él quedó muy impresionada porque seguramente era la primera vez que se enfrentaban con hechos que por una u otra razón unos u otros han ocultado en relación con la historia del Perú, lo que hace muy difícil entenderla, hace muy difícil comprender el presente, aunque es fácil de comprender cuando se tienen las piezas y hace enormemente difícil avanzar de manera correcta hacia el futuro porque no se conoce la verdadera problemática y sus raíces. Álvaro. Bien, bueno, ya de verdad que
estamos recibiendo bastante información. Creo que podemos ir cerrando el tema. Me gustaría, doctor Vidal, dentro de la gran mayoría de los que estamos formando parte de la federación somos estudiantes, ¿no? Estudiantes cristianos en diferentes universidades, institutos del Perú. Y a veces algunos comunistas o personas que simpatizan con estas ideologías dicen que hoy en día el comunismo no existe. Y en base a eso lo tratan de defender. A mí también es bastante risible, pero ¿qué puntos nos podría dar para que nosotros como jóvenes podamos responder a esa pregunta, que también lo usan para el tema del candidato Castillo, ¿no? Bueno, que también... les voy a recomendar, lo tienen en YouTube y no tienen que inscribirse. Hay un curso que yo di en Perú hace un par de años que se titulaba Desenmascarando a la izquierda y lo pueden encontrar en YouTube. Ponen ustedes Desenmascarando a la izquierda y César Vidal y tienen el curso completo y hay un examen de la historia de la izquierda y tienen multitud de argumentos. El comunismo existe y si no que se lo digan a la gente que vive en Cuba o que vive en Corea del Norte y aparte de que existe, no deja de ser significativo que el único país con una dictadura del Partido Comunista que funciona económicamente y funciona muy bien es China, porque su economía no es comunista, es una economía muy capitalista desde muchos puntos de vista, incluso una economía menos intervenida que la economía en países occidentales que son capitalistas. De modo que vaya si existe y verdaderamente es pavoroso el legado del comunismo, siquiera por los más de 100 millones de muertos que dejó en el siglo pasado. Pero en esa serie tienen muchos argumentos, yo analizo a Marx, a Engels, a Lenin, hablo de Sendero Luminoso también, o sea que es una serie bastante completa, ¿no? Y ya que son estudiantes, yo quisiera invitarles a que estudien. Esto parece algo tonto, pero de verdad que el mejor servicio que ahora mismo pueden rendir a su país es estudiar mucho, formarse bien, tener un espíritu crítico, porque ustedes son parte de la esperanza que el Perú puede tener para el día de mañana. Y si ustedes no se forman, no crean que eso les hace más espirituales. Una persona que no se educa no es más espiritual, en todo caso será más bruto o más ignorante, pero no más espiritual. Y puesto que tienen la posibilidad de estudiar, yo quisiera enfatizarles que aprovechen esa oportunidad y que aprovechen esa posibilidad, porque ahí tienen un instrumento que lamentablemente muchos de sus compatriotas no tienen. Uh-huh. Doctor, también hay esta cuestión y hay incluso youtubers que han dicho, y son muy conocidos entre los jóvenes, que dicen, Castillo no es comunista, es socialista. ¿Puede darse ese caso? Vamos, podría darse ese caso, pero en el caso de Hispanoamérica eso no es decir mucho. Es decir, el socialismo en Hispanoamérica no ha estado a mucha distancia del comunismo, sino todo lo contrario. Y lo mismo sucede incluso con partidos de izquierdas que a lo mejor no se definirían del todo como socialistas, no andan muy lejos de esa posición. Es decir, yo me temo que Castillo lo que hará es una política intervencionista, una política basada en mayor gasto público, lo que va a significar más endeudamiento, y una política de intentar repartir sobre la base del precio de las materias primas. Eso lo haga un gobernante populista de derechas o lo haga un socialista que dice que no es comunista, acaba teniendo de todas formas unos resultados desastrosos sobre la economía. Es decir, puede haber un periodo de 1, 2, 3 años que parece que todo es maravilloso y además la gente que consigue un empleo en el Estado o que recibe cajas con alimentos o con otras cosas se siente felicísima, pero luego llega un momento en que eso hay que pagarlo y el coste para la nación es terrible. Eso es cierto, doctor, lo que usted dice, porque acá hay una izquierda progresista representada por Verónica Mendoza
que tiene la bandera del género, del aborto, la unión civil, homosexual, bueno, y se ha aliado con el chavismo, ¿no? Que es Castillo, como usted lo dice, lo más cercano a Chávez. Entonces no hay banderas, y por ejemplo, el líder de este partido de Castillo es Vladimir Cerrón, que es un hombre que abiertamente habla muy mal de la mujer, habla pestes del movimiento homosexual, y ahora esta señora que es súper progre se ha aliado con él y han dicho, oye, ¿y qué de tu lucha por el género, por la igualdad? Bueno, con un par de clases de enfoque de género ya creo que lo transformamos en progre, ¿no? Con decirle que hay tweets de sus congresistas que dicen que la revolución no es ni para mujeres ni para peluqueros, textualmente. Un congresista de él tiene ese tweet, ya lo borró, por supuesto, y son aliados ahora con la izquierda progresista pro género. Entonces, es la doble moral, ¿no? De esta izquierda progre que tarde o temprano, como usted lo dice, termina convirtiéndose en pleno comunismo, ¿no? Hay una cuestión, vamos a ver, yo tuve que hacer previsiones de lo que iba a pasar en las elecciones en Perú. Y aparte de que siempre procuro ser prudente con aquellos países de los que no soy ciudadano, me puedo involucrar más con España o con Estados Unidos porque soy también ciudadano americano, pero soy más prudente con otros países. Para mí era muy claro quién pasaba a la segunda vuelta y era muy claro quién no iba a pasar a la segunda vuelta. Y para mí era muy claro que iba a pasar Keiko, porque Keiko tiene una extensión en provincias que no tienen otros partidos conservadores o de derechas o como ustedes los quieran denominar. Keiko aprovecha la red de su padre y en ese sentido iba a recibir ese apoyo, pero para mí era muy claro que el candidato de la izquierda no iba a ser la izquierda caviar, que además se ha desprestigiado mucho en los últimos tiempos, sino que iba a ser una izquierda radical y además indígena, o que pudiera apelar a los indígenas. Bueno, no me da la sensación de que Castillo sea raza aria, y esto para mí era obvio. Entonces, cuando yo lo comentaba, y lo comentaba con políticos peruanos, la idea de que efectivamente un indígena o un semi-indígena, porque claro, en Perú la cuestión del indígena es algo muy mal visto, se ofendían, o sea, era imposible, imposible. Los candidatos que iban a pasar iban a ser blanquitos y por lo tanto ni iba a pasar un indígena por la izquierda, ni iba a pasar Keiko Fujimori por la derecha. Yo tampoco estaba como para ponerme a discutir con políticos muy importantes del Perú que me llamaban en esos días y me consultaban, porque me llamaban y me consultaban para que les dijera lo que ellos querían oír. Cuando yo les daba mi opinión, les sentaba muy mal y entonces yo no veía tampoco mucha razón en argumentar con ellos porque no querían escuchar. Pero semanas antes de la primera vuelta, nosotros habíamos anunciado en La Voz lo que iba a suceder, porque los datos que teníamos eran muy claros. Y como nunca somos parciales, ni nunca confundimos nuestros deseos con la realidad, pues efectivamente nos equivocamos en contadísimas ocasiones. Pero simplemente por eso, porque una de las reglas para poder analizar es que no equivocas lo que tú quieres con lo que tienes delante. Lo que tienes delante es lo que tienes que ver y eso reduce mucho tu posibilidad de error y fue lo que nos pasó en el caso de Perú. Álvaro. Sí, para ya ir finalizando, me gustaría que se pueda dirigir también a los estudiantes, a los jóvenes que formamos parte de esta generación de cristianos. Usted mencionó algo que me concuerdo totalmente, se lo he escuchado a apologistas, teólogos también hablar sobre no solamente hay que ser anti, sino también proponer. Y desde ese punto de vista usted nos menciona la importancia del estudio. Me gustaría que nos pueda dar algunas palabras quizá, sobre todo para la juventud, de qué manera podemos influenciar en nuestra sociedad, en las universidades, en los institutos, aquí en el Perú, y también sé que hay hermanos que son de otros países, ¿no? En Latinoamérica. Hay un pasaje, para mí extraordinariamente hermoso en el libro de los jueces, aunque no tengo la sensación de haberlo escuchado en un púlpito jamás, salvo cuando lo he utilizado yo, y es el pasaje de la parábola de los árboles que querían un rey.
Y entonces, en un momento determinado, los árboles quisieron un rey y entonces fueron primero a ver a la higuera y la higuera dijo, ¿para qué voy a ser yo rey? Si yo en realidad para lo que sirvo es para dar un fruto que es dulce y alegra a los que lo comen, es una tontería ser rey. Y rechazó la oferta. Entonces fueron a ver al olivo, que era un poquito más pequeño, pero el olivo dijo, no tiene ningún sentido querer ser el rey de los árboles, porque mi fruto es sabroso para comer y además del aceite que sale de mi fruto, ungen incluso a los reyes, de modo que ¿por qué dejaría yo de ser olivo para convertirme en rey? Y fueron a continuación a ver a la viña, que ya ni siquiera es un árbol, está entre el árbol y el arbusto, y la viña dijo, ni hablar. O sea, las uvas son muy sabrosas y además el vino alegra el corazón de los hombres. ¿Por qué dejaría yo de ser viña y de cumplir con mi misión para convertirme en la reina? Y desesperados fueron a la zarza, que evidentemente no es un árbol, pero la zarza se puso muy contenta y dijo, sí, yo voy a ser la reina de los árboles y de mí puede salir un fuego que acabe consumiendo incluso a los cedros del Líbano, que era el árbol más alto en la zona. Una de las tentaciones en la juventud es la de no ser higuera cuando se es higuera, no ser olivo cuando se es olivo, no ser viña cuando se es viña y pensar en otro tipo de cuestiones que aparentemente son más importantes. No caigan en ese error. Primero, estudien y fórmense. Segundo, sean aquello que Dios les ha hecho ser. No piensen en otro tipo de cuestiones porque aparentemente son más importantes, aparentemente crean más popularidad, aparentemente dan más influencia. Eso es absolutamente engañoso. Prepárense para efectivamente ocupar un puesto el día de mañana y no traicionen aquello que Dios les ha dado simplemente para que salga de ustedes fuego y queme a los cedros del Líbano. Y tercero, piensen siempre en positivo. Está bien enfrentarse con lo que es negativo y es necesario enfrentarse con lo que es negativo, pero ser la sal de la tierra y la luz del mundo implica pensar de una manera positiva. Está muy bien que no quieran que en las aulas adoctrinen a los niños, eso está muy bien y lo tienen que combatir. Pero piensen ustedes en cómo tendrían que ser esas aulas y cómo habría que educar a esos niños. Está muy bien que protesten porque la universidad deja mucho que desear y Perú no tiene una sola universidad entre las 200 primeras del mundo. Está bien, pero piensen en cómo podría ser la universidad el día de mañana con ustedes. Y si siguen estas reglas, yo creo que han empezado a colocarse en el buen camino. Así es, ¿no? Definitivamente el proponer, ¿no? Si no seríamos parte más de aquellos que reclaman y no hacen nada, ¿no? Sino más bien qué importante es proponer y hacer algo. Manuel, te dejo con quizá alguna pregunta final y ya para ir cerrando. No, creo que ya solamente queda agradecerle al doctor Vidal por estar con nosotros. Ha sido realmente tremendo todo lo que hemos escuchado el día de hoy. Una perspectiva nueva que en realidad como creyentes deberíamos tomar en cuenta en cada acción de nuestra vida, ¿no? No solamente ser anti, sino ser pro algo, ¿no? Pro algo. No somos antiaborto, somos pro vida. Entonces, creo que de ahí parte el concepto que el doctor Vidal nos ha dejado el día de hoy y cuidarnos mucho de las falsas enseñanzas, ¿no? Esas de que el socialismo y el cristianismo pueden ir de la mano, de que solamente porque vi a un candidato orar o ir a una iglesia ya inmediatamente lo convierte en cristiano, o porque me contaron que está en contra del aborto, mientras que en su plan de gobierno dice que el aborto es una forma de control de la natalidad. Entonces, hay que ponerle el ojo a esos asuntos y de verdad agradecerle al doctor Vidal por su tiempo y recomendarles que escuchen sus programas. Tiene una página web el doctor César Vidal. No sé, doctor, si ya su canal de YouTube está activo porque lo tumbaron. Nuestro canal de YouTube nos lo devolvieron, tenemos casi 250.000 de suscriptores, espero que lleguemos al 250.000 de suscriptores pronto, de momento andamos cerca de los 240.000, no tan lejos del 250.000 y por supuesto nos lo han devuelto, pero pueden seguir el programa de radio, por ejemplo, a diario en cesarvidal.com,
que es la página que aparece aquí y que ahí se puede escuchar la voz. Por cierto, mañana tengo un webinar con Daniel Stulin para hablar de geoestrategia, y también hay un canal por suscripción que incluye programas de televisión. Hay uno, por ejemplo, todos los fines de semana, que es el Gran Reseteo, donde explicamos la agenda globalista, y ese está en cesarvidal.tv, es un canal de suscripción, ¿no? De manera que, en fin, en cualquiera de estos sitios, en todo en parte, nos pueden encontrar, y por supuesto hay muchísimos materiales que también aparecen en YouTube. Por ejemplo, ese seminario que yo enseñé en Perú sobre desenmascarando a la izquierda, ¿no? Correcto, ahí están en pantallas las dos páginas, cesarvidal.com y cesarvidal.tv, sí. Correcto. Sí. Entonces, nada más, Alvarito, muchas gracias por estar con nosotros. Hasta aquí mi participación, lo dejo a Álvaro para la despedida. Nada, gracias a ti, Manuel, por estar con nosotros, por supuesto al doctor César Vidal, por darse este tiempo tan valioso. Estamos muy agradecidos de parte de toda la Federación de Estudiantes Cristianos del Perú, todos los líderes, todos los estudiantes, también de parte del pastor Abel Cueto, que estamos muy agradecidos con usted por estar con nosotros, por su valioso tiempo, y de verdad que esperamos siempre robarle un poquito de tiempo para que esté con nosotros, y de verdad que tener esa bendición de escuchar todo esto, y qué bueno que haya ese aliento, ¿no? Y cada día se van despertando esa necesidad de estudiar más, como usted lo dice, aquí en la juventud. Doctor Vidal, muchas gracias, de verdad, lo dejo en algunas palabritas finales. Sí, muchísimas gracias a ustedes, Manuel, Álvaro, muchas gracias por este trabajo que han hecho, muchas gracias a todos los que han asistido a este conversatorio, que para mí ha sido muy agradable. Lamentablemente mis días tienen solo 24 horas y Álvaro sabe muy bien que no es muy fácil el poder encontrar un hueco en mi agenda, pero verdaderamente para mí ha sido un placer y un privilegio el poderles servir durante esta hora y media. Un abrazo muy fuerte para todos y que el Señor los bendiga. Hasta la próxima. Muchas gracias a usted, doctor Vidal. Un abrazo igualmente muy fraterno, que Dios le bendiga, le guarde y le siga ayudando en toda esa labor que viene realizando. Amén. Así que hasta aquí, amén. Hasta aquí ha sido con todos ustedes, amados oyentes. Dios les bendiga grandemente. Saludos para todos nuestros hermanos de Colombia, de Venezuela y de Bolivia, que nos están visitando también a través de el Zoom, a través también del Facebook. Saludamos a todos los que están en Facebook, un saludo muy grande. Recuerden que somos la Federación de Estudiantes Cristianos del Perú. Nuestras redes sociales estamos como @somosfec. Así que los esperamos también para más actividades. Y este sábado a las 5 de la tarde, continuamos también con este conjunto de foros que estamos realizando. Van a estar nuestros hermanos Alejandro Bermeo y también Jonathan Silva, este sábado, tratando también el tema sobre el pensamiento cristiano y el desarrollo de los países. Así que los esperamos. Este sábado a las 5 continuamos con los foros. Un abrazo grande para todos. Amén. Que Dios les bendiga grandemente. Nos despedimos del Facebook. Gracias, Dios les bendiga a todos. Levantamos a una sola voz.